Señoras y señores, es para mí un honor y un placer el poder presentar este libro, Pacto de Amor, de nuestro autor, que viene de Valencia, David Higueras. Y bueno, a su lado tenemos nada menos que a Próspera Muñoz, esa leyenda viva del contacto ufológico. A lo mejor me paso en la descripción, porque precisamente ella, que ha tenido los contactos, es la que menos quiere describir nada. Todo queda en, vamos, de lo que yo he hablado con ella, que van a tener oportunidad después de preguntarle en todo, pero más que nada la impresión que nos transmite es que hay como otra dimensión, otro nivel, pero tampoco con mucha exactitud una definición clara. De todas formas, lo que sí que nos interesa es, de alguna manera, venir a coincidir en esas teorías, esas elucubraciones que llevan ya años moviéndose en determinados círculos, unos pseudocientíficos, otros que tienen que ver con lo militar, con la aviación, con secretos de Estado, otros lo atribuyen a fenómenos que tienen que ver con lo espiritual, con el espíritu, y otros todo lo contrario. Pero sin embargo, las experiencias habidas hasta ahora y registradas, algunos ni siquiera se atrevían a hablar de ello, porque era enfrentarse al ridículo, como bien dice Próspera, era enfrentarse al ridículo y al temor de ser considerado un loco, un visionario, alguien que trataba de llamar la atención de manera gratuita y baladí. Y de esta manera, pues, esas historias se les daba carpetazo, y el que más y el que menos, pues lo llevaba como podía, pero todo el mundo abría los ojos y miraba al cielo, porque en el fondo todo el mundo esperaba ver un testimonio de que realmente no estamos solos. No estamos solos en el espacio. Parece ser que hay muchas más probabilidades de que exista vida inteligente, exista algún tipo de vida en otro planeta, muchas más de que solo seamos la Tierra como el único planeta capaz de albergar vida. Eso por un lado. Y por otro,
decirles que ya desde el primer momento este libro para mí llegó siendo una auténtica sorpresa. Por medio de una persona a la que no veo desde hace años, sí que hubo una bonita amistad en su momento, pero las circunstancias de la vida pues hacen ya que se aleje, que vaya a otros países, otras circunstancias, y de pronto me pone en contacto con este señor, con David Higueras, y nos ponemos en contacto y me llega este libro. Pero cuando me voy a dormir digo, voy a echarle un vistazo, recién entregado en Valencia, y veo aquí la foto de una amiga de Zaragoza a la que yo quería bastante, la verdad, y llegó a venir aquí a Murcia con su madre y su marido, porque yo realizo algunos eventos culturales, además de ser escritora. Bueno, mi nombre es Isabel Miralles, Isabel Ascensión Miralles. Entonces llevo el festival Concha de Luz sobre valores en la vida y en el arte. Y ella vino con su madre, y la madre estuvo tocando la guitarra, y estuvo cantando. Y bueno, se creó una amistad muy bonita, entrañable, una gente estupenda. Pero llego y cuando voy a dormir digo, veo que está aquí, en una foto, con el autor. Dios mío, ¿cómo que está aquí Natalia? ¿Y cuándo sería mi sorpresa, triste e impactante a la vez, al enterarme de que había fallecido en un trágico accidente de tráfico? Digo, que haya tenido que llegar este libro a mí, de esta forma tan fortuita, para enterarme de esto, es tremendo. Es como si hubiera querido darme esa noticia, ¿no? Esa despedida. Así que, para los que crean o no crean, puesto que sí que se sabe, eso sí que lo dicen todos, que hay un lenguaje telepático en todos estos encuentros, hay mucha telepatía, pues yo personalmente desde aquí le mando un beso al cielo a Natalia, y no voy a tardar en cederle la palabra a David Higueras, que por otra parte me falta decir que es un hombre polifacético, porque es músico, compositor, youtuber, es también actor de doblaje, es escritor, bueno, es también esposo, padre, no sé cuánta cosa más. Este hombre abarca la interdimensionalidad. Y claro, y tanto viajar entre dimensiones, pues se ha encontrado con este plano. Así que le vamos a dar la palabra a él, y cuando lo estime oportuno, pues le pasamos a Próspera. Muchas gracias. Gracias. Me levanto, ¿vale? Para que podáis ver las imágenes, luego me siento bien. Y así yo también os explico un poco cómo funciona. Así lo voy a con vosotros, si queréis. Bueno, un abrazo a Natalia, esté donde esté. Me emociona inclusive pensar en ella, porque son muchas cosas vividas juntos. Bueno, este es el libro Pacto del Amor, ¿vale? La portada, como veis, es un dibujo de un niño, es dibujado por mi hijo mayor, que me la regaló en el Día del Padre. Este fue el rey. Este fue en concreto así, como me lo regaló en este sobre, con una nota, papá te quiero mucho y tal, el día de San José, el día 19 de marzo. ¿Y por qué él me dibuja esto? Él ha tenido avistamientos conmigo, al ser el mayor de los hermanos, de 3 hijos que tengo, él es el que más ha tenido avistamientos conjuntos conmigo, no solamente yo, sino también gente que hemos cogido, que he cogido yo con el grupo, decir, después de todo lo vivido, decir, bueno, pues salimos al campo y hacemos una meditación y vemos a ver qué pasa, ¿no? Como vosotros, y vamos a hacer una noche y pues hemos tenido la suerte de poder ver y tener este tipo de avistamientos. Entonces, fijaros lo que a él le han transmitido, porque yo a ellos no les inculco nada, es más, ellos están en el colegio, no intento, cuando ven algún avistamiento, pues ya sigue dependiendo si es un objeto, la ISI, la estación internacional, porque digo, no es una estación internacional, empezamos a distinguir un poquito si es un avión, si no, y cuando veo algo raro y hace señales y nos intercomunicamos, digamos de alguna manera, les digo que es AMI, para que ellos lo entiendan. AMI es
Ami, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Entonces, para ellos ese libro, que se los he leído a ellos, siendo de pequeños, pues lo entienden mucho mejor. Entonces, ese libro pues, para mí es muy especial, porque, como he comentado, porque para mí es un vínculo muy fuerte con mis hijos. Así que luego ya he tocado el dibujo, luego ya para la imprenta, pues ya quedó como lo estáis viendo físicamente aquí, que es muy bonito, a todo el mundo creo que os puede gustar el título y yo estoy muy orgulloso, por supuesto, al ser de mi hijo, pues cuando te dicen, no, pues escribas un libro, no pongas un dibujo de tu hijo, digo, ya, pero yo no puedo no exponer el dibujo, era algo que me nacía muy de dentro, ¿vale? Que me quería contar y siempre me gusta contar que ese dibujo pues me llena de orgullo que lo haya hecho mi hijo. Y bueno, pues voy al grano de cómo fue mi avistamiento, ¿no? Yo no estaba dentro del fenómeno OVNI, yo no estaba dentro del fenómeno OVNI. Todo comenzó para mí en el año 2015, no tenía ningún conocimiento de lo que fuera extraterrestres ni nada, me gustaba el fenómeno. Pero un año decidimos, yo hice un doblaje de voces en este caso para el proyecto Camelot, para Robert Dean, en una entrevista que le hacen, estaba en versión original. Y bueno, como mi familia decía, no, yo no quiero verlo, me parecía muy interesante todo lo que contaba, le dije, bueno, pues lo doblo yo y lo subo a YouTube y ya lo vea y mira, bueno, que yo subí 1 millón de visitas, lo vi muchísima gente. Y Robert Dean pues contaba muchas cosas que hoy en día, pues como era un observador remoto, este señor, aparte de estar metido militar del ejército retirado de Estados Unidos, pues comentaba muchas cosas muy curiosas que os animo, que si queréis verlo, es muy interesante. Tiene varios vídeos en internet. El hecho de que eso me llevó a que gente se pusiera en contacto conmigo a través de ese vídeo y dijera que si podía hacer un vídeo sobre el plan cósmico. ¿Qué es este plan cósmico? Entonces me llevó a un entrelazamiento, pues, a la causalidad del plan cósmico y me llevó a Sisto Paz y a Ricardo González. Y justamente Ricardo González ese mismo año venía a Huesca, a España, a un mes escaso, a hacer una charla en Monte Perdido, allí en Huesca, y le digo a la mujer, pues, vamos si lo conocemos, ¿no? Y tal. No quedaban sitios, aquello estaba súper lleno, pues vamos con la autocaravana, se vinieron mi suegra, mis hijos, la prima de mujer, todos juntos en familia para allá. Y yo, claro, yo llego allí y digo, bueno, pues, congreso de ufología, todo bien, nos sentamos, me cuenten extraterrestres y tal. Y conforme llega el que va a amenizar la velada, que es Ricardo González, entra, dice, nos ponemos de pie, dice, vamos a hacer una práctica de meditación. No había meditado en mi vida, como os he dicho, no estaba en estos temas. Para mí fue un antes y un después. Visualicé cosas que no había hecho en mi vida. Nada más que cuando duermes puedes visualizar cosas, ¿no? Pero yo visualicé cosas en esa meditación. Posteriormente tuve una serie de experiencias que todo está contado en el libro, de olores en una meditación nocturna en el Parador Nacional. Aparte de tener unos avistamientos que no los tuve en consideración por todo lo que me estaba pasando en esa meditación, de resplandecer mis manos, de alumbrarse por los lados, o sea, fenómenos que estaba viendo que yo, la mente me decía, no puede ser. Yo llevaba una chaqueta Adidas y con las rayas digo, esto es la luna, que me da el reflejo, de las manos se me están alumbrando. Yo todo mentalmente, o sea, inclusive no le daba importancia, pero el fenómeno fue a más todavía para corroborar que decir, oye, que no, que esto no es así, ¿no? Entonces, luego al mes y medio, en la Pobla de Aibona, en Valencia, estando en un chalet apartado de la ciudad, con poca contaminación lumínica, tuve un avistamiento conjunto con mi mujer, que está aquí presente, y un objeto luminoso, como Venus, que venía hacia nosotros, fijo, y de repente, cuando está arriba nuestro, nos hace un fogonazo de luz que alumbró totalmente el chalet. Para terminar la ejecución, aquello desapareció, apareció un objeto naranja, color fuego, que hizo una silueta en las montañas, funcionó así y luego desapareció. Era como una estrella fugaz, como una estrella fugaz en recta, entonces no podía ser que hiciera los cifras de la montaña. Entonces ya tenía la corroboración que estaba teniendo avistamientos, ¿no? Ese fue mi comenzar y entonces fue mi andar, ¿no? Esto fue en el 15, en el año 2015, yo en el 17
Yo vivía en Vinalesa, en la localidad de Valencia, y yo vivía prácticamente en plena huerta. Un día que me dispongo a salir a andar, llego aquí hasta el terraplén y me empieza a doler la rodilla izquierda, que tengo operada de ligamentos. Digo, es que me tenía que sentar, o sea, me tenía que sentar. Y me senté en este terraplén de aquí a pensar, porque venía justamente Ricardo González a Valencia ese año y yo lo iba a presentar, como ha hecho ella conmigo, ¿no? Y digo, bueno, pues que voy a hablar, que voy a decir al principio, ¿no? Que, total, pensando eso y pensando en cómo comienza el libro, en un sueño que tuve yo cuando tenía 14, 15 años con el fin del mundo apocalíptico, y yo pensando en ese sueño, lo joven que yo era en aquel tiempo, ¿no? Y cómo pensaba, ¿no? En ese diario que yo había escrito, ese sueño tan vivido y tan real, que porque luego escuché una voz, después de ese sueño, de estar escribiendo el sueño de madrugada en mi casa, escuché una voz que me habló por este oído izquierdo y en forma de susurro y me dijo, la voz del aliento no tiene hora. Aquello yo me acojoné directamente, me tapé con la manta y me puse a dormir. O sea, yo no entendía que un niño de 14 años podía estar sufriendo este tipo de fenómeno, ¿no? Pero claro, aquello me corroboró que ese sueño fuera real. Para más, cuando estoy pensando yo en esto, que ya aquello quedó olvidado, pensando en esto digo, bueno, si fueran ellos me harían una señal. Cuando bajo del terraplén, me bajo aquí, me doy por girarme y aquí arriba, no el tendido eléctrico, más arriba, a unos 200, 300 metros, había un objeto volante de culo. Estaba de culo. Y giraba sobre su mismo eje. Empezó, desde su mismo eje, empezó a dar vueltas y empezó a tirarme haces de luces. Yo aquello, no sé cuánto tiempo lo estuve viendo, hasta que reaccionó mi cerebro y dije, va, tú un rato, bastante. Mi cerebro dice, no flipes tanto, esto que estás viendo, para mí es como yo pienso, a pesar de cómo las inercias, ¿no? Con relativas de lo que estoy pensando, en lo que aparece, ¿no? Para que sepáis un poco como que ellos tienen la capacidad. Esto es un globo de la patrulla canina, yo pensando por dentro, esto es un globo de la patrulla canina que me falta de luz, que me está regando a mí y me está enfocando. Conforme pienso eso, el objeto se voltea y se vuelve negro. Digo, como es un globo de la patrulla canina. Y ya me quedé como, claro, ya me quedé un poco, ahí digo, pues, estoy teniendo el avistamiento de verdad, o sea, ya era consciente en ese momento de lo que estaba viendo, y era seguro y cierto. Bueno, en ese sentido, el objeto lo seguí viendo hasta el final del camino, hasta el Cerro San Pablo, que es una universidad. O sea, estuve un kilómetro y medio con él, poco a poco se iba yendo hasta que se desapareció totalmente en el cielo azul, ¿no? Era por la tarde, era a las 6 de la tarde, era en mayo, 20 de mayo, con lo cual había una espléndida luz, no como ahora que es de noche prácticamente. Vosotros, si hablamos de ovnis o contactados, ¿quién nos viene a la cabeza? Hemos estado hablando de esto al principio, un poco de como al principio de la edad española, de los 90 sobre todo, quién gobernaba las televisiones en ese momento de contactismo nacional. Nosotros que somos más viejos. Entonces yo me acuerdo, soy papá del libro de JJ Benito de Ciencia de la Humanidad. Claro. Yo, pues mirad, claro, conforme lo que me tocaba a mí, yo tenía esta señora en la cabeza. Yo digo, ¿cómo voy a contar yo mi experiencia si tengo ya a este señor en la cabeza? ¿Vale? Todo el mundo lo conoce, ¿no? Carlos Caballero Rey, famoso por ser nombrado Carlos Jesús. Bueno, para que no lo haya visto, os pongo un breve vídeo para que tengáis un conocimiento, que fue su primera aparición en el programa de ataque de Força Barça de Ayuso. Doncs bé, avui fa el seu debut a Força Barça Super Carlos Jesús. Tengo que decir a favor, a pesar del personaje, porque es un personaje, tengo que decir a favor de él que él decía que conectaba con seres de alfa B. Es hilar muy fino, que este
señor dijera que conectaba con señores de Alpha Centauri. Luego también, en otras entrevistas que he podido observar de él, hablaba del amor y que no le importaba todas las burlas que iba a tener porque él estaba haciendo su labor. Y es muy curioso porque es así, porque él ha servido, a pesar de todas las burlas que nos ha llevado este señor, para ayudarnos a todos los testigos a que no se nos burle tanto. Para mí, independientemente del personaje como es, para mí es un hecho que él pues, se ha llevado parte de esto por su documentaria, ¿no? Y por todo lo que hacía, pero también el mensaje que hay entre líneas con él es bastante positivo. Pero para mí, no sé si veis la foto, yo, aparte de músico, claro, muy fan de los Beatles, mucho, me gustaban mucho. Entonces, claro, yo no podía decir, bueno, pues tengo la imagen de Carlos Jesús, no sé si tiro para adelante, ¿no? Que seguramente ellos también, ¿no? Estamos viendo a Lennon, ¿no? Por supuesto. Y lo que estamos comenzando a hablar, ¿no? Amigos o enemigos, como el teniente coronel Caso, ¿no? Corso. Amigos o enemigos, Pasaporte Magoni, Jack Valero. Ellos tienen la capacidad, lo dibujó muy bien en su portada del libro, la capacidad de moverse, disfrazarse, para que el testigo se encuentre más cómodo a la hora de entender quién está viendo lo que está viendo. Betty Barney, la primera abducción famosa interracial, por así decirlo, en Estados Unidos, en 1957. Betty, después de hacerse la hipnosis, ellos dos, a poco tiempo, no sé, a los años, él murió, ella escribió un libro, intentó apartarse del fenómeno porque le intentaban ridiculizar en todo momento, y entonces luego volvió ella con más fuerza y diciendo que todo lo que le había pasado era positivo. Esto va muy enlazado contigo, ¿no? ¿Qué más casos? Betty Anderson, el 5 de enero del 67. Ella vio esto de aquí, va enlazado con lo de Jack Valero, al entrar a la nave, también a través de una hipnosis capaz de recordar cómo dentro de la nave había varios maniquíes, figuras, niños, indios, capaces de ver qué podía haber. Cuando entraron ellos en la casa, mismo caso de Próspera Muñoz, entraron sin abrir la puerta, dejaron a su familia en suspensión y se la llevaron. Ella en ningún momento dijo que fuera algo negativo. Dentro de la nave vio este tipo de seres y bueno, entonces, claro, doña Próspera Muñoz, aquí estás tú. Tenemos aquí en España el caso genuino y único de Próspera Muñoz. Esta mañana nos hemos ido a su finca, porque prácticamente estoy de ahí todo el mundo que está. Yo quería que vieras eso. Vosotras siendo niñas no tuvisteis miedo de que os... Bueno, sí que no habéis visto nunca. yo sí tenía, ella no, porque era muy pequeña y era muy fantasiosa, era muy lista misma cuando era pequeña. Entonces yo tenía un poco de respeto, digamos, y entonces fue cuando yo no sé por dónde entraron, es que yo no puedo saber por dónde entraron, que yo no los vi entrar. ¿Lo veis bien? De tomar un vaso de agua, cosa muy normal porque es un sitio solitario y si hace sol, pues que pase un caminante y pide agua no es nada raro, a nosotras no nos extraña. ¿Cómo de raros eran? Tenían así la cabeza como una bombilla, de aquí más estrecha y luego los ojos eran enormes, así hacia arriba, muy bonitos, con mucha expresión. Y veo que al cambio de luz, de fuera adentro, la pupila se le dilata y entonces me doy cuenta que tiene un iris enorme. Me quedo un poco impresionada.
Yo creo que me anularon. ¿Cómo? No sé. ¿Qué te anularon? Sí, yo estaba allí viendo, pero no, vamos a ver, no, como si me hubiesen apartado un poco para que me tranquilizaran o para algo así. Y en ese mismo momento yo digo, ¡ay, pero si sois vosotros! En ese momento lo reconozco. ¿De qué lo reconoces? Bueno, yo entro en un estado de conciencia distinto, así de súbito, de no hacer nada. Yo sé quiénes son ellos, de dónde vienen, qué quieren, sé lo que tengo que hacer y lo entiendo todo lo que pasa. Toda la situación la entiendo perfectamente. Y entonces me vi mucho más tranquila. Yo ya no me importaba hablar con ellos ni nada, estaba tranquila. Conforme le da Anita el vaso de agua a uno de ellos, se quita el guante y lo coge así rodeando con toda la mano el vaso. Tenían 4 dedos solo. Y yo decía, ¿cómo ir a coger el vaso? Y entonces me di cuenta cómo lo cogían, lo abarcaban con los 4 dedos y hicieron la demanda de bebé, pero no lo dieron. La boca era una línea, pero no hablaban, era telepáticamente, pero lo entendíamos perfectamente. Telepáticamente te refieres a que no movían la boca. No oían la boca, pero hablaban conmigo. Hablaban, entendíamos lo que decían. ¿Y qué os dijeron, Anita? Pues nos dijeron que estuviéramos tranquilas, que no pasaba nada, que nos habían elegido. Que querían hacer un experimento tipo altruista con nosotros, que si queríamos, pues que sí, pues claro. ¿Y a cuál de ellas le vamos a hacer el experimento? Pues elegí entre los dos. Aquella mañana, con una inexplicable tranquilidad, Próspera recibió la noticia de que pronto volverían a por ella para realizar su experimento. Cuando ellos se van, al despegar ese aparato, Anita ya consigue cerrar la ventana, pero con la ventana cerrada y todo, al despegar ese aparato que debía hacerlo en vertical, aquella habitación se llenó de una luz increíble. Y debimos desmayarnos, porque lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo las dos y ver venir a mi tío, que estaba trabajando en una viña muy cerquita, pues por un susto de muerte, pobre, porque él vio como aquel aparato se fue por encima de él, entonces él pensó que era una avioneta y que esa luz la había producido porque se había chocado contra el ladrillo de la casa o algo así. En ese momento Anita dice, pero ¿qué le pasa a tu vestido? Ya te digo, era un vestido que mi hermana tenía allí porque en el pueblo no se podía poner por el luto, con unas flores grandes, muy fuertes, de color fucsia, y se había quedado sobre todo la parte delantera blanca por completo. Tuvisteis también un incidente con la despensa. En aquella habitación que estaba a la ventana donde vivimos, había una estantería con los alimentos, ¿no? Teníamos unos tarros grandes de cristal con las legumbres, la verdura, todo lo teníamos allí. Entonces Anita pues quiere entrar a sacar para hacer una ensalada, para acompañar al guiso que teníamos en el fuego. Y no puede abrir la puerta. El tío va a abrirla, esta puerta no se puede abrir. Allí dándole con la cabeza y la cara, eso después. Es al día siguiente, cuando yo estoy por allí
en la casa y de pronto digo, mira, esta puerta se puede abrir. Y le doy un empujoncito y se abre la puerta. Estaba todo podrido, estaba mal. Y mi tío pues decidió coger todo aquello y salir al basurero que teníamos detrás de la casa, a tirarlo todo, nos acostamos. Y él, como ya están un poco moscas de la gente que hay por ahí, se acuesta al lado de nuestra cama en el suelo. Se ponen las mantas y para estar más vigiladas nosotras. Pero a medianoche, de súbito yo despierto y en la ventana de la habitación veo a uno de ellos que estaba allí como vigilando. Peri, pero en el momento de ver a ese extraño de noche en la ventana, ¿no te asustas? No. Entonces viene él y dice, venga, vente con nosotros. Y digo, a estas horas mi tío no me va a dejar. Tengo que saltar por encima de él para salir. Si alguien no lo conocía, ya que los presentes, pues me parece oportuno haberlo puesto. Esta mañana le preguntaba, pero el perro está aquí. Claro, nadie pregunta por el perro. Pero alguien te preguntaba por el perrito. Sí, el perro murió de 16 años. De viejo. Y cuando me llevaron a la nave conmigo, otro día presentaba en una oreja una punzada muy grande y una patita delantera llevaba una hinchada, pero ya no lo señalé más. Y a mí me hicieron un examen físico exhaustivo, de todo y por todo. Ponían interés en toda la parte genital y tiene su explicación, pero no diré. Tiene su explicación, porque cuando estaban haciéndome el examen, entraron allí, cuando me tenían en la camilla, entraron 5 o 7 médicos, no sé, todos, con su mascarilla, con todo. Y entre ellos había 2 chicas. Y cuando yo vi cómo manejaba, el que hacía de jefe, manejaba las tijeras, me di cuenta, pues que las manejaba con estos 2 dedos. Y claro, entonces me fijé que no tenía pulgar, que ya lo habíamos visto antes. Y le dije que quería verle la mano. Y cogió y se quitó el guante quirúrgico. Los demás asustadísimos, no hagas eso. Me dejó su mano entre las mías y yo la vi estupendamente. Cuando me fijé que tenían las puntas de los dedos que eran muy finos, la mano era estrecha y larga, las tenían amoratadas. Y dije, me dio asco, la solté así. Todos reían, es que hay algunos casos en el que dicen que tienen cara de póker, que parecen robot. Pues ellos reían de mis cosas de niña. Y entonces dije, todos las tenéis igual. Y todos hicieron así con sus manos. Todos las tenían igual. Este dedo no existía. Y había una de las chicas que sí, tenía 5 dedos. Y entonces me explicaron que su madre era de la tierra. O sea, que ellos están haciendo híbridos de alguna forma. Y entonces, claro, la parte genital es lo que más les interesa. Porque no sé si lo harán artificialmente o cómo. El caso de Villas-Boas, por ejemplo, nos dice que no, que fue de forma natural. Entonces, no lo sé, pero sé que híbrido había. Tenía los ojos no tan grandes, tenía abundante cabellera y esto de Entonces terminaron el examen, sacaron como una mesa con ruedas y había como
televisor, pero más grande. Yo no conocía todavía, no sabía nada de televisión ni nada de eso. Pero bueno, sí había visto cine y veía las imágenes también. El caso es que me decían, mira, está tu cabeza por dentro. Y yo, estábamos a no poderlo. Ahora en cualquier colegio, en cualquier libro, un niño de 3 o 4 años ya sabe que es un cerebro, ya lo ha visto dibujado. Entonces es que no teníamos ni una lágrima, es que no teníamos nada, ni el cuaderno ni el lápiz, ni había póster ni nada. Y yo decía, ¿cómo puede ser si en mi cabeza si hay 2 y yo mi cabeza es una? Es que claro, se veía en el cerebro con los 2 hemisferios, ¿sí? Y allí me enseñaron que vamos a poner esto, estas casulitas, una bandejita así, yo miré así, yo no vi nada. Entonces me levantaron de la cabeza así, me inyectaron y se veía en la pantalla como entre hemisferio y hemisferio subía un puntito rojo, porque era por lo que iba pasando aquellas casulitas. Si esto era un cerebro, ellos entraron así por el medio y al llegar aquí, más o menos a parte de la oreja, sí, un poquito para acá, todos muy atentos, hasta que, bueno, ya recogieron, me vestí, nos volvimos, cuando habíamos venido, me dejaron al perro, ¿dónde duerme el perro? Entonces vi que lo sacaban por ahí dentro. ¿Dónde duerme el perro? Pues aquí en su canasto que tenía, era ahí, lo tenía acabado ya, me dormía en una calle, claro. Y me dijeron una especie de robot, que luego he visto ahí, que me llevaba así, ¿no? Y me dejaron en el suelo y me dice, mírame los ojos. Me miro los ojos y de sus ojos a los míos salen 2 rayos de luces blancas, 2 rayos de luz blanca. Y eso me debió de dejar un poco medio atontada, porque yo lo siguiente que recuerdo, que yo estaba de pie, pero con la cabeza así en la puerta apoyada, me despierto, veo que no hay nadie ni nada, no hay rastro ya de ello por ningún sitio, y empiezo a lloriquear, mira, se han ido, no me han llevado, porque una de esta que digo yo que era un híbrido me quería llevar, quería, anda, vamos a llevarnos, que mira qué bonita es, mira qué bonita, y el jefe me dijo, no puede ser. El caso es que ya cuando vi que no había nada de todo, pues me fui a la cama, me metí a la cama. Y lo siguiente que pasó es que mi hermana me zarandeaba, venga, despiértate, que son las 12 y nos hemos dormido todos. La finca la llevaba una hermana de mi padre, era su asalariada. Claro, mi padre había dicho que iba a ir otro día y él estaba preocupado, claro, a las 12 y allí todo el mundo durmiendo. La borrita que teníamos pues no había podido echarle de comer por la noche. Están trabajando, hay que ponerle la caballería de comer por la noche un par de veces, ¿no? Y no podía salir a trabajar. Mi padre con su bicicleta y ve el panorama y me dio, aquí están pasando cosas raras. Yo vi como uno de los robots aquellos se llevaba un olivo al hombro, mostrando las hojas y las raíces delante. Vi cómo cogían muestras de por allí, no sé de qué, porque esta mañana ya he visto que de hierro no, está todo muy seco. Y no sé, algo cogían, o sea que se llevaban cosas. Y entonces pues vino el vecino, estaba andando por la casa. ¿Habéis visto algo raro esta noche? Me han robado los olivos. Entrar conmigo para que veáis lo que hay. Voy a llamar a la Guardia Civil. Perdona, ¿os habían arrancado con raíces? Bueno, claro, ahora lo estoy contando. O sea, entrad conmigo que veáis lo que hay aquí. Y no piséis más que donde he pisado yo. ¿Por qué? Porque aquello estaba intacto. Allí no había tierra removida, ni una motita de polvo, no, todo estaba. Solamente que había un agujero así, cóncavo, como si fuera mantequilla, y lo hubieran cortado con una cuchara. Aquello donde cogía el corte de una piedra se había cortado limpiamente. Y ya te digo, es que no había nada. Este señor se fue a la Guardia Civil y pidió parte, y vino la Guardia Civil
cuartelillo, la Guardia Civil, a ver si había una denuncia. Pero dio la casualidad que Franco dio una amnistía y cogía aquellos. Dio una amnistía en que se destruyeron todos los documentos de guerra para que los delitos de guerra ya quedaran todo limpio, y dio la casualidad que no quedaron. Entonces no pudimos encontrar, pero sí. Y ya te digo, como supimos lo que era, al mismo tiempo, allí teníamos detrás de casa, había pues un basurero que era un hoyo simplemente, y que se tapaba con tierra. Pero mi tío el día anterior se había entretenido ahí en arreglar aquello, poner una vallita, hacer una virguería, y nada, habían puesto tierra y lo habían apisonado como si fuera como una máquina. Estaba aquello duro, como si aquello estuviera allí, años así de duro. Y con todas estas cosas, pues mi tío le dijo a mi padre, mira, aquí ya no queda casi trabajo que hacer yo, aquí no estoy a gusto, porque están pasando muchas cosas raras. Porque él lo vio muy antes, me lo vio de lejos, porque se quedó paralizado y no se pudo acercar. Lo vio. Y dijo, pues mira, aquí no hay nada que hacer hasta dentro de 15 días que vengamos a secar. Por eso sé yo que era mayo a mediados de mayo, porque aquí se siega a principios de junio, ¿no? Pues eso es la época exacta. Yo me quiero ir aquí porque no estoy a gusto, yo tenía miedo. Desde el principio tuvo miedo, ahora me doy cuenta que tenía miedo porque yo me daba por nosotras. Porque en aquel momento no me daba cuenta de eso. Y mi padre dijo, pues nada, esta tarde nos vamos y ya está. La tarde nos fuimos al pueblo y nunca más recordamos. Ni mi hermana ni yo no sabían, a mí me habían mandado, porque ellos con todo lo que hablamos, como unas 2 horas, y de todo lo que hablamos, pues fue larguísimo, ya te digo, me dieron instrucciones, hicimos ahí como una especie de pacto, como tú dices ahí, en el que yo tenía como trabajo el contar al mundo entero aquellas vivencias, aquello que estaba viviendo. Porque además me dijeron previamente que todos los que venimos a este plano físico, la palabra plano decía, el plano físico, venimos a hacer un trabajo, cada uno el suyo, el que quiere, el que elige antes de venir. Entonces yo parece ser que antes de venir había elegido hacer esto, dar fe de que ellos estaban aquí. Y lo que vinieron es como a recordarme luego algo así. Y ya te digo, hicimos aquello de que yo tenía que hacer aquello. Yo decía, no voy a hacer yo eso, tranquila que lo hagas. Entonces me leyeron casi toda mi vida, la gente que iba a venir entrando. Yo hoy día a veces se presentan algunas situaciones, la voy reconociendo, digo, ahora va a pasar lo siguiente, y claro, lo siguiente lo me dijeron. O sea que hay ahí, no sé, algo paranormal muy fuerte, porque para mí que ellos tienen una gran fuerza mental. Y además me alertaron. Primero, ella misma va a dudar de todo, que me costó muchísimo asumir lo que era verdad. Me dudaba a cada paso, ¿no? Además, cuando vuelvo otra vez a la vida de la tierra, me van a hacer un lavado de cerebro impresionante. La educación, con Franco, al principio sobre todo, la dejó en manos de la iglesia. Y la iglesia, no digo que fuera malo lo que nos enseñaran, ni mucho menos, pero un lavado de cerebro impresionante. Un lavado de cerebro impresionante. Y siento decirlo por muchas cosas de las que yo ahora sé o he llegado a conclusiones, no las quiero decir por no hacer daño a la gente que tiene sangre de estas cosas. No quiero hacer daño a nadie, no quiero herir a nadie. Pero de verdad, ahora que en YouTube hay gente que habla, bueno, yo no me lo creo todo, en verdad soy muy escéptica, no me creo casi nada, o al menos no a pie juntillas. Ahí está, pero yo no me creo nada a pie juntillas. Pero claro, ya he sacado mis conclusiones y ya, pues sé que las cosas no eran exactamente como nos decía la Iglesia Católica.
o sea que me lo dijeron todo. Como me habían mandado, eso sí fue un mandato, que no recordaría nada hasta pasado más de 30 años. Y así fue. A los 33 años, cuando yo tenía 40, empecé a recordarlo y como me habían mandado muy poquito a poco, empecé a ver unos flashes que venían. Yo estaba leyendo un libro de Antonio Rivera, cuando un testigo estaba hablando de cómo había tenido un avistamiento. Y en ese momento se me presentó así como viniendo una imagen. Y dije, anda, pues esto que dices, no lo he visto, pero no lo he visto. Y así me empezaron a venir flashes. Poquito a poco fui reconociendo, yo monté la historia, porque aquello me venía cada cosa por su sitio. Y yo que poquito a poco estuve 7 años así, viniéndome muchos recuerdos. Contacté con don Antonio Rivera y él me llevó en el año 83, yo recordé en el 79. Mi marido y yo, que me apoyó siempre, decidimos no hablar. Pero yo empecé a tener fallos en mi trabajo, o sea que no estaba concentrada ni en mi trabajo ni en nada, estaba obsesionada con aquellas frases que me venían. Y entonces mi marido fue el que dijo, vamos a pedir ayuda, y nos pareció el más serio don Antonio Rivera, contactamos con él. Me carteé con él dos años, porque claro, entonces no había otra forma, no teléfono, eso. Y a los 2 años él me dijo que creía en mi relato, porque había detalles que son constantes en casi todos los relatos, y yo le había dado muchos de esos, de cosas que no se habían publicado en España más que en inglés. Yo era de inglés, yo era de francés, pero de inglés no sabía nada. Entonces, que se convenció. Y aquel año ya, en octubre, en Ciudad Real, había un congreso, me llevó, allí lo dije todo, y me quedé más tranquila. Me quedó una relajación, una cosa así de haber cumplido. Porque claro, en aquel tiempo aún había mucha burla. Había que enfrentarse al ridículo, porque era un ridículo. Y mi marido se enfrentó conmigo, pobrecillo. Tengo que agradecer toda la vida. Y... ¿por dónde iba? Quería preguntarte, Pedro, señores. Pues eso, que ya había un periodista allí, me sacó en esto que tú has puesto una fotografía del país, en la contraportada había una sección que era personajes, ellos se acordarán. Y allí me sacaron y claro, empezaron a llamarme de la radio, de la televisión, de tal, hasta que todos estos personajes que tú has estado hablando los ponían al lado nuestro, los ponían a todos juntos. Y claro, era un ridículo. A Carlos Jesús. Al Penumbra, a un vidente que... El Penumbra, sí, es un señor que estábamos y de vez en cuando decían... ¿No os acordáis? Sí. Y otro vidente que decía que sabía el futuro de las señoras poniendo su ropa interior. Sí, claro. Hacia todo eso ya sin... Estaba el señor Peralta ahí, el rejoneador, me acuerdo perfectamente. Y otras personas que todos serios, pero ya sin ponernos de acuerdo dejamos de ir. Cuando llamaban decíamos que no. En Telecinco, por ejemplo, mira que en Telecinco cuando te llaman te tratan bien. Un hotel que vamos ya a auxiliar de casa, de grande, te trata muy bien, pero dejamos de ir. Y aquello estuvo, no sé si se acordarán ellos y los mayores, de una temporada que no se anuló ya casi de años. Solamente estaba el doctor Jiménez del Oso, que hacía sus programas y esto, pero no, la gente no se hablaba ni había interés ni nada de eso. Pero empezó la tercera generación de ufólogos, que es Javier Sierra, que es Manu Carballar, Cardeñosa, Guijarro, todos estos. Empezaron los Arares que tenían 16 o 17 años, pero empezaron fuerte, y ellos lo volvieron a poner en marcha. Estaba Andrea Faber-Kaiser, que para mí era el más inteligente de todos, que se lo cargaron, escribí un libro sobre el aceite de colza, sobre el secreto, que nos explicó un día que fui a su programa a Barcelona.
dijo, es que me han asesinado. ¿Cómo que te han asesinado? Me han asesinado. Lo contagiaron de SIDA y en aquel tiempo no había cura. O sea, pero porque hablaba claro, hablaba y denunciaba lo que había que denunciar. Bueno, toda esta gente ya lo puso otra vez en marcha y está ahora. Lo que ahora hay mucho, me da mucha pena, mucho montaje que son falsos. Cantidad. Yo ahora colaboro en un programa que también he estado en Radio Manises. Somos un equipo de 6 o 7 y allí uno de ellos que sabe bastante de técnicas de imágenes y todo esto, porque trabaja en algo de aviación, no sé. Bueno, que tal, todas esas técnicas las domina bien. Y nos pusimos a cada semana sacar un caso fraudulento y explicar cómo lo habían hecho. Y además se lo decía a él primero. Has hecho esto, vosotros y lo otro. Pero ya llega un momento que le amenazan, le amenazan y digo, sí, calla, que no merece la pena que a ti te digan te hagan algo, ¿no? Y ahora lo hace al revés, ahora saca los buenos. Estos sí son buenos. Pero quiero decir que en esta época ya no te puedes fiar de nada que veas en televisión ni en ningún sitio, porque hay mucho montaje, hay mucha gente que dice prácticamente tonterías, que es imposible. Algunos están ganando muchísimo dinero. En México hay uno que está volando y ya lo han cogido entre fraudes y sigue. Pero el dinero es el dinero. Entonces yo no me gusta juzgar a nadie. Cada uno hace lo que su conciencia le permite. Entonces el que miente o dice algo que no lo ha inventado, pues yo digo aquello de la película aquella, yo no soy el guardián de mi hermano, no tengo que juzgar ni a videntes, ni a que dice verdad, ni a que dice mentira, cada cual con su conciencia y hace lo que le da la gana. Pero aprendí de aquella conversación, dijeron cantidad de cosas, a no juzgar a nadie lo primero, y a no criticar, porque este pueblo de Jumilla donde yo vivo, todavía yo pensaba que la gente joven ya no hacía esas cosas, pero se critica. Y cuando sales a la calle lo mismo da que te pongas de negro, de blanco y de amarillo, o que lleves los pelos así, porque te van a criticar igual. O sea, eso lo he perdido y no critico a nadie, al contrario, pienso que actuar. Me gusta hacer un poco de psicóloga. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto que no es correcto? O algo así. Pero entonces te lo explicaba a ti hoy, que lo más positivo que yo he sacado de aquello, porque claro, después de mi adopción, y además esto es regla general, hacemos un cambio de mentalidad increíble. O sea, en 180 grados, un cambio de mentalidad. Empiezas a admitir cosas que antes no admitirías, a no ser rígida, a dudar de todo, a tener un sentido crítico y sobre todo estricto. Y la gente crea todo el mundo. Y ese sentimiento que se despierta, dices, es que yo quiero a todo el mundo, a mí no me cae nadie. Eso de este tío me cae gordo, conmigo no va. A mí todo el mundo me cae bien. Ese sentimiento de amor, por ejemplo, de lo que quiera uno decir, empatía o lo que sea, te llena de felicidad. Pero es una felicidad que ya te pueden pasar cosas malas. No es una cosa que está ahí y que te hace feliz y que no te agobia por nada, no sé, se toma la vida con más filosofía, digamos. A mí se me murió una hija de 7 años, con 55 años, y ya se lo estaba explicando. Bueno, claro que te duele, no te va a doler la muerte de una hija, por favor, pero no me agobié. Entendí lo que ellos me habían dicho, que todos veníamos aquí a hacer un trabajo, cada uno que elegía allí. Cuando terminas el trabajo, pues te largas a tu casa otra vez. Eso entiendo yo como la muerte. Y al no tener ese sufrimiento de, no sé, pues te queda una tranquilidad, una serenidad, no puedo explicar, no hay palabras a veces para... Es que, en verdad, para decir las cosas de tipo espiritual o trascendente o algo así, el diccionario no tiene palabras casi. Esos sentimientos, no hay palabras. La inefabilidad es una de las características de las
experiencias místicas o espirituales. Bueno, yo no le diría que era Eso mística, místico, pero pero paranormal. lo rozaba. Además, eso fue una cosa que yo nunca quise decir, porque claro, allí un grupo de científicos, sí son científicos, pero están condicionados, pues me hicieron, estuve 4 años casteándome con un señor, que ese señor sí se portó muy bien conmigo, llegamos a intimar, a decirnos nuestras confidencias y nuestras cosas, 4 años, ¿sí? Pero al final, cuando escribió sus conclusiones, no pudo decir que me creía, porque él sí me creía, Dios. Pudo más su parte científica y de quedar con su grupo bien, que quedar bien conmigo. Y entonces dijo que sí, que era una buena persona, que yo no mentía, pero que esto debía de ser, que lo tenía yo en el subconsciente de alguna trauma. Eso pasa mucho. Bueno, pues ya. Entonces yo me retraía un poco de decir que estas cosas que fueran menos razonables, para que mi testimonio fuera serio y razonable. No me daba cuenta. Fue Jorge Sánchez, precisamente, el que escribió el libro, cuando hablando con él un día dijo: tranquila, habla claro, sí, yo no te voy a juzgar. Parece que se me abrieron los cielos. Dije, comprendí entonces que no estaba siendo auténtica, estaba mutilando el relato y que no era ético. Yo tenía que decirlo todo. Y desde entonces empecé a hablar de las cosas místicas, que las había, trascendentes. Cuando se lo expliqué a él ya no tuve miedo de explicarlo a todo el mundo. Pero de verdad es que lo hay, muy fuerte. Lo hay, muy fuerte. La parte mística es muy fuerte. Además hay un detalle que no es que yo me quiera comparar. No es que yo me quiera comparar con San Juan de la Cruz, por Dios. No me voy a comparar con San Juan de la Cruz. Pero no he oído a nadie nunca jamás decir que entró en ese estado de conciencia en que lo sabía todo, más que en un poema de San Juan de la Cruz, que dice esto. Tiene un poema que al término de cada estrofa acaba siempre igual. Ese no saber sabiendo, toda ciencia trascendiendo, eso lo repite al final de cada estrofa. Es eso. Yo no sabía nada que voy a saber. Como nosotros sabemos cosas, pero lo que es lo último y por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, qué es el universo, todas esas cosas, pues no. ¿Y llegaste a obtener respuestas realmente? No, que va, eso cuando eso fueron solo uno. Bueno, ¿te parece que vamos a esperar si abrimos un turno de preguntas? Sí, ya, todo lo más importante. Sí, puedan comentar cosas o hacer. Yo quería preguntarte que me ha parecido que cuando aparecieron estos dos seres y eligieron entre tú y tu hermana, te preguntaron, ¿quieres participar, no? Sí, por supuesto, me pedían permiso para todo. La única orden que se me dio fue la que no recordara hasta pasados 30 años. Lo demás todo fue yo hablaba con ellos de tú a tú, porque claro, como estaba en aquel estado de conciencia, yo estaba a su nivel, hablábamos de tú a tú, decíamos proyecto, pues lo haces así y tal, y así era. Me eligieron a mí, entonces yo creía, porque mi hermana estaba un poco reacia con ellos y tal, porque era más pequeña, porque sería más abierta, pero después de hablar con ellos ya me dijeron que yo había elegido antes de venir. Por lo tanto, no era mi hermana que buscaba, era mí. Pues mi hermana estaba allí. ¿Había elegido tú? Lo había elegido yo allí, antes de venir. He elegido este trabajo, como cualquier otra persona, él también ha elegido. Todos hemos elegido nuestra vida. Cuando nos va mal y decimos, Dios mío, y clamamos al cielo, lo hemos elegido nosotros. Es como tú decías, que un niño que se va a morir de hambre en África, ¿lo ha elegido él? Pues sí, señor, porque todo los acontecimientos van para nuestra evolución, sean positivos o lo juzguemos negativos. Todo es para la enseñanza nuestra, porque ellos eso es lo que quieren, o lo que persiguen, es que la humanidad dé un pasito evolutivo. ¿Y entonces te pidieron también permiso cuando te pusieron los chips? Sí, por supuesto. Si te los vamos a poner los chips, ¿quieres que te los pongamos?
Sí, todo, para todo me pidieron permiso, además con un respeto absoluto. Y se supone que los chinos llevan todavía. Se supone. Ya me han hecho dos veces me han hecho escáner, pero no buscando esto, sino por enfermedad, por cosa médica, ¿no? Y yo siempre digo, a ver si sale esto. La primera vez que me lo hicieron fue por un estrés, y en el estrés, los días que aquello duró, me dio por hacerlo todo con la mano izquierda. Claro, se sospecharon que había un tumor, me hicieron aquello. Cuando me hicieron aquello y ya me dijeron que no era nada, que no había nada, yo le dije al médico, y no ha habido nada raro, no me he encontrado nada raro, pero que no le iba a decir, como le iba a decir que me habían puesto. Eso, bueno, no pude. Y me dijo, no señora, está todo estupendamente. Te pusieron tregas, comentaba. Pero es que nosotros pensamos automáticamente que el chip era metálico. Pudo ser un biológico, pudo haberse deshecho, vaya usted a saber. Porque creo que ha comentado y que notaste que se subía al cerebro, que te pusieron por detrás, ¿no? Que se metía, lo viste en la pantalla como que se subía al cerebro. Sí, exactamente lo vi, sí, exactamente. Entonces no sé cuál es su cometido. Esa es la pregunta. Pues no lo sé, seguramente están en contacto conmigo, porque también dejaron algo allí en la casita, donde pasaron los hechos. ¿Dejaron qué? Pero yo en ese momento sabía perfectamente que lo tenía que guardar en un sitio donde no podía tocar nadie. ¿Pero qué era? ¿Como la ventana? No, es que lo tengo muy entre nubes, no lo veo bien. Pero era como una bolita metálica y en el otro era un cilindro. Y eran dos varillas, como dos cerezas se unen, algo así. Y aquello se abría. Porque lo guardaste, pero no lo has vuelto a ver. Que va, si es que era una niña de 8 años, la imaginación que tuve, no crea, yo no, primero lo puse en un arcón que tenía mi madre allí con sábanas y mantas. Volví a ponerlo. Un día viene mi madre, me envió el arcón y lo tira. Volví y lo saqué. A ver, ¿dónde lo pongo ahora? Mira aquí bajo el leñero. No, se acaba el leñero, viene mi tío limpio y lo tira. Y pensando, la casita ya no la había visto muy de cerca, pero sí tiene un trozo así de cimientos que son bolos, simplemente bolos encajados, y ya está. Claro, ahí, entre bolo y bolo no ajustan, pero en uno de aquellos agujeritos, como aquello se hacía así, yo lo puse recto, entró, y de pronto oí ¡clac! O sea, como si hubiera bajado bastante, se ve que bajó bastante de abajo, ¿no? Dije yo, uy, luego no lo vamos a encontrar, allí quedó. Hace un tiempo, estos 4 años, Jorge Sánchez, que es el libro que por ahí mío, de mi caso, tenía un amigo ingeniero, allí en San Vicente de Raspey, y le pidió ayuda y él dio un tacómetro, creo que se llama, que busca entre objetos metálicos, entre paredes o cosas así. Y aquello funciona cuando detecta un metal, emite un pitido. Y ellos fueron más o menos donde yo les dije que no pude ir porque aquel día hacía un vendaval tremendo y yo ahí no iba más que estorbar, además hay una incomodidad ya para una persona como yo que tiene poca movilidad y todo esto. El caso es que metieron por ahí el tacómetro y en un momento dado pitó. Bueno, se pusieron los tres emocionadísimos, pero no pudieron encontrar. ¿Por qué? La casa ya no es nuestra, ya no es mía. El dueño, claro, les dejó hacer un agujero en su casa, que ya es mucho dejar, pero la casita ya tiene desde el año 44, y aquello no es Puedo dar fe que la tratan maravillosamente. Hombre, sí, porque he ido varias veces. Pasamos de cada puerta y justamente la hemos He ido varias veces con otras personas a que bueno, volvieran. como si Muy buena gente. como si fuera familia, una hermana, Pues, claro, para ver aquellos ya habría que hacer un gran agujero. No, se puede meter un endoscopio, una cámara Sí, que baja. y entonces los hay bastante largos. No lo encontraron. Yo no sé lo que hicieron, Habría que molestar a las personas. No, que
habría que hacer un agujero en la pared, el conocimiento también. Aquello habría que tirar en media casa. El día que me toque la lotería, lo junto a la casa. Bueno, pues todo se dará, a ver si puede ser divertido. Hombre, si me tocan 2.000 euros, no, pues ¿Alguna pregunta más para Próspera? ¿Tenéis a alguien? O para... No, espera, ¿tú recuerdas qué forma tenía la nave? sí, un disco, y tenían en el centro una cúpula transparente. Las dos, la que vino por la mañana a nuestra casita, que era de unos 6 metros de diámetro más o menos, y la que luego me llevaron a hacer el examen físico, otra más grande, mucho más grande. Recuerdo que al entrar allí había, es que cuando lo cuento lo veo. Aquí en entrar, era por supuesto una estancia redonda. Al entrar había una fila de consolas donde había uno de ellos sentados y encima había una pantallita así, no era la televisión. Yo ya conocía cine y todo eso, pero me costó ver que eran todos los alrededores de la casita estaban vigilados por un circuito de televisión. Yo no entendía nada, pero era recordado de lo que era. Un circuito cerrado de televisión. Todo estaba controlado. Y ellos se comportaban primero como científicos. Y además había, no militar, pero sí muy rígido bastante. Sí, aquí el jefe decía esto y ya está. Me toca usted. Yo he tenido 3 experiencias de este tipo. Y entonces consulté en su momento, porque hace ya unos pocos años, a un psiquiatra y a un jesuita de bastante experiencia. Y el psiquiatra también, muy conocido, de mucha experiencia, me dijo que no se sabía ni la milésima parte del cerebro, que si se daba con frecuencia. Doctor Alonso sería. No, pero está en la clínica esta. Este Alonso está en la Risaca y está haciendo experimentos con videntes. Y el jesuita, cuando le consulté, me dijo eso, olvida, así mismo la mano, olvida. A mi hermana. Y yo he seguido la teoría de los dos, ¿no? Apartarme un poco, porque son temas relacionados con mi vida, me preocupan, pero... Y entonces, pues, pero he tenido esa experiencia de sentir el momento que yo estaba muy despejada, que se me han acercado a mí algunas personas ya fallecidas. Y entonces, pues, lo he hecho así, pero la verdad que me interesa el tema, ¿no? Ahora mismo que lo veo desde más lejos, entonces estaba más próximo. Pero sí me interesa el tema este, que si hay algunas reuniones, Isabel Miranda... Bueno, el tema es muy extenso. Sí. Aunque ellos me dijeron Yo estoy Lo que sí le quería comentar es lo que he comentado contigo esta mañana. Una de mis hermanas, éramos 4 hermanas, no la que estaba conmigo, otra mayor. Cuando yo empecé a contarle esto, ella estaba bastante en la iglesia y se fue a confesar, a preguntarle al sacerdote qué era eso, qué era esto de los ovnis. Y dijo, hija mía, olvídate porque eso son cosas del diablo. Cuando no se sabe lo que hay, pues no se sabe lo que hay. Sí. Hoy día hay más estudios, hay mucha más gente que... Yo creo que las 2 personas estaban perdidas un poco y por eso me dijeron de esa manera, no sabían qué contestar. Pues, pero la última experiencia pues, fue de una persona que había fallecido, que en su tiempo, en los tiempos jóvenes, pues a mí me quiso muchísimo, pero no me decidí por él. Y entonces, al poco tiempo de morir, pues me dijo que me iba a llevar, que quería tenerme cerca y que me quería llevar. Y entonces dije, no, todavía no estoy contigo y tal. Pues experiencia. Eso entra más en lo paranormal, en las experiencias. Y entonces parece que lo está respetando, porque yo no quiero morir todavía. Bueno, eso, es que aquí pensamos de una manera, pero no, entramos al otro plano pensamos de esa otra. persona la noto muy próxima a mí, o sea, es un hombre que se casó en su momento y tal, bueno, pertenece más, pero sé que siempre me supo, me quería siempre, Sí.
Y entonces, pues, es que yo noto, después de muerto, como que está pendiente de mí y de mis problemas. Usted tiene sensibilidad. Usted simplemente tiene una sensibilidad que puede captar esas cosas. La gente normal, pues no. Pero tampoco sea como dicen un don, nada. Siento que yo trato de apartarlo un poquito dentro de lo que es posible, de apartarlo y de no hacer presiones. Si a usted no le interesa, pues... Yo no tengo la suerte que tenía usted su marido que le apoyaba y tal. Pues sí. Pero oiga, que dicen... Pero tocar estos temas sí que me gustaría. Bueno, pero mucho cuidado, porque hay mucha droga, hay mucha mentira, hay mucha... Sí, soy una persona fuerte, pero... sí, pero usted tiene que seleccionar a quién escucha, qué lee, y seleccionar lo que de verdad le dé la pena. Hay mucha paja, muchísima paja. Y alguna negativa, de verdad. De hecho, por internet no me meto en eso. No. Hay cosas buenas y malas. O sea, nosotros ya sabemos y ya sabemos discernir el que sí y el que no. Pero si usted es primeriza, digamos, pues no lo va, le va a venir todo en conjunto. Muchas personas le ocurre que les interesa un tema muy bien. Entran y se tropiezan con alguna cosa que no, claro, no les gusta y lo dejan, ¿no? Aquello es de locos, aquello es de... Por eso le digo que alguien que le asesore. Yo no tengo una religión que me agobie y esto, ¿no? Yo encuentro mucha comprensión en la religión católica. Sí, pero fíjate, A mí me ocurrió... esto que hablas del plan, me recuerda a la oración universal, no sé si la conocen, que hay un punto que dice, desde el punto del centro que llamamos la raza de los hombres, que se cumpla el plan que los maestros conocen y sirven. Exacto. Y que venga la luz y el amor a la tierra y que venga Jesucristo de nuevo. Ellos están en ese plan, en el plan de subir, claro. Y iba a decir algo y se me ha olvidado. Sí, digamos. Ay, Marisa. Yo quería comentar que yo tuve una experiencia hace por lo menos 30 años. Yo estaba para dormir, pero estaba despierta. Estado alfa se llama. Para dormir. Y vi una cabeza así de triangular, como lo que habéis puesto antes, y que emitía unos rayos que me iban a mi chakra 6. Y a mí me dio tanto miedo que dije no, y aquello se acabó. Pero yo vi el rayo como me iba a mi chakra 6. Esos son los visitantes del dormitorio, ¿no? Ya he vuelto a tener más. Tú misma dijiste que no querías en ese momento y te respetaron. Me dio miedo y una amiga que es algo evidente me dijo que tenía que haber hecho lo contrario, que era buena. Bueno, usted hizo lo que salió. En ese momento... Lo que salió en ese momento, lo auténtico, no quiere. Y el libre albedrío hace que mande sobre tus condiciones, sino que somos. Pero de estas cosas hay muchas. Decimos que lo paranormal es cosa rara, ¿no? Para mí, lo paranormal es normal. Porque todo el mundo, antes o después, en cuanto entras en conversación profunda, te cuenta algo así. Pero Próspera, con todos los respetos que dicen que tuvieron contigo, que los permisos, que tal y que cual, con toda la parafernalia que hay hoy que acusan de abuso a los niños y todo, bueno, de lo que les da la gana, en unos casos siempre son. Pero ¿hasta qué punto un niño tiene capacidad para dar permiso? No era un niño, era una adulta, ya te digo, me llevaron a un estado mental que yo no me adulto, toda. Y además cuando ellos me hacen el examen físico son científicos. Ellos se portan como científicos. O sea, quien dice si hay connotaciones sexuales o tal. No. Igual al matrimonio Gil, a ellos le hicieron la prueba que desde el ombligo meten un aparatito y sabes si estás en estado o no. Entonces eso fue una exploración de todo el vientre por dentro. Pero los riesgos de haber entrado ahí al cerebro y haberte pinchado. Ellos tendrán también su ética y sabrán, no sé, no sé. No, que iba a estar, sí, muy bien. Lo que yo digo también es que a pesar de que me dijeron todas esas cosas y yo ya he elaborado mi verdad, lo que a mí me sirve, pues sigo sin saber, porque yo sé lo que me dijeron ellos, pero nada más. Sigo sin saber por qué vienen
Oye, ¿te sabes tú estás seguro de...? Pues lo estamos diciendo todo el rato. Yo estoy segura, La pero elevación de conciencia. es mi percepción, pero otros dicen que no. Y el mensaje que estamos transmitiendo hoy aquí, o el que transmito yo en mi libro, Sí, que no tengamos miedo al fenómeno, que existe el miedo, como tú bien decías, y es el primero. Yo tengo casos que el miedo, ¿no? El miedo nos invade al principio, ¿no? De negar las cosas, y luego, pues, si volviera atrás, igual, pues yo diría que no, que vale, estoy tranquilo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que el fenómeno no se presenta cuando tú quieres. Hay que prepararse, es un trabajo. Sí. Yo no me preparé de nada. Bueno, tengo cierta experiencia, porque yo no soy de acá de España, en otro país. Y lo que se refiere, por ejemplo, al aspecto de que por qué viene y por qué está, y en verdad bueno, en verdad entre comillas, porque son varios lugares, o sea, así como decías en un momento, así como en la Tierra hay gente que vivimos, hay varios planetas, o sea, no solamente es un solo lugar, o sea, están en varios sitios, son diferentes espacios, ¿no? Sí. O sea, y eso tiene que ver con la teoría de los sistemas, porque esto pasa en todo lo que se hace, en los juegos y en las actividades. Cuando algo no funciona bien, altera el sistema. Y ellos, si no fuera por ellos, hace muchos años, nuestro planeta estuviera completamente destruido. Y lo sabemos perfectamente bien. Y si bien es cierto que, como entre comillas nos quieren, que es el amor, pero también hay, como el amor, también hay reciprocidad. Si no se siente la presencia del manejo del mundo de la Tierra, bueno, llamamos Tierra, pero el mundo porque más, se desaparece, alteraría todo el sistema. No solamente el sistema planetario solar, sino todo el sistema universal. Vamos al abismo y yo también. Entonces, esa manera de encontrarse con nosotros tiene esa característica. Bueno, yo me dedico cerca de 40 años a la psicoterapia. Tengo 62 años. 20 años atrás he trabajado mucho en encontrar con situaciones especiales. Y antes de estudiar, porque estudié psicología, antes de estudiar psicología ya había hecho unos estudios anteriores, ya a los 19, 20 años, de control mental. Y en estos 40 años de trabajo psicoterapéutico me he encontrado con lo que dice la señora, que hay personas que tienen esa sensibilidad, por decir, llamarlo, por contactos con gente fuera de nuestro sistema y con personas también que están en otra dimensión. Y efectivamente han recibido diagnósticos de esquizofrenia, de psicosis y cosas por el estilo. En mi vida cotidiana, por lo mismo que antes de haber estudiado la carrera y estar dentro de la psicoterapia, y he participado en congresos mundiales de psicoterapia en diferentes partes. Entonces, es difícil porque mis colegas o los psiquiatras en general, o los que llaman científicos, en verdad, es llamarse científicos, pero en realidad lo que necesitamos más que científicos son investigadores, porque el investigador va más allá de la ciencia. No se convierte en dogma. Claro, o sea, no en dogma, ¿no? Como fanatismo. Y la ventaja, digo entre comillas, es que he podido encontrarme con maestros que muchos de ellos ya no están en este plano, pero de una u otra forma se comunican y pueden ayudar. Lo curioso es que efectivamente dentro de la Iglesia Católica, porque yo no soy católico, pero hay gente sacerdotes que sí efectivamente ayudan, porque sí me he permitido aprovecharme de algunos de ellos que sí creen en esto que estamos sintiendo, porque esto no se puede describir, solamente se siente. O sea, describirlo es muy difícil. Es Por eso es que que las no hay palabras. personas que no lo han vivido, es muy difícil decirle a una persona, por ejemplo, del año 1500, que hay aviones metálicos que pesan 100 toneladas, que vuelan. Pues eso es lo mismo. Explicarles a personas, a mi familia, a mis padres, que has visto lo que has visto, tener este tipo de experiencias,
Yo te diría que el mensaje final es que hay esperanza, que la humanidad vamos a hacer un desastre, porque mi experiencia personal, toda la sincronía que llevo, vienen a por un mensaje de esperanza, que están apoyándonos, que están ahí, que el trabajo es nuestro, no de ellos, que ya nos han ayudado en el pasado, como tú dices, y que tenemos que nosotros aprobar nosotros solos, ustedes saben. Un pequeño detalle nada más, cuando hablaba de los 30 años. No sé si ustedes recordarán o tienen referencia de que Jesucristo, curiosamente, fueron casi 30 años de su vida que no conocimos. Y eso se relaciona con lo que acabas de decir. Sí, claro. El significado de la Biblia está lleno de avistamientos y de apariciones. Yo pienso que todo lo que hablé con ellos me quedé en el subconsciente, que después poquito a poco va aflorando. Vamos, Bueno, vamos a seguir cerrando, como bien dice aquí nuestro autor. Sí, entonces tenemos una pequeña sorpresa y bueno, decimos, el misterio continúa y probablemente va a continuar para largo, pero es como una llamada a las conciencias para que abramos nuestra mente y nuestro corazón y nos enteremos de que realmente existe algo más de las rutinas que a veces nos creamos, de las guerras en las que vivimos, cotidianas, en la familia, en el trabajo. Hay algo más, y curiosamente, igual que en tiempos bíblicos de hace miles de años, siguen buscando la inocencia. Siempre son escogidas, si se dan cuenta en la Biblia, personas que no están sometidas a las rigideces estructurales de una determinada época, sino que conservan la pureza de corazón cuando eligen a María de Nazaret, cuando está todo plagado de ese tipo de circunstancias y eligen también a una niña en este caso. Bueno, yo no voy a apostar ni por una cosa ni por la otra. Desde luego cada uno tiene su creencia, sus teorías. Para mí Jesucristo es Señor de señores y Maestro del amor y estoy abierta a todo. Pero lo que sí que está claro es que también estamos abiertos a una nueva humanidad que se va formando a partir de todas y cada una de las experiencias que acontecen en este planeta. Y para eso, para hablarnos, para cantarnos más bien esa nueva humanidad, tenemos una sorpresa, que es una gran cantante, Estrella Victoria Piqueras, que se ha ofrecido gentilmente, viene desde Molina de Segura, de hacer allí unas actuaciones con su madre en la residencia donde se encuentra y nos va a cantar, ¿verdad que sí, Estrella? Sí. Muy bien, pues un aplauso para ella. Deciros ya, ahora cuando va subiendo Estrella, aquí tenéis mi libro, por si alguien está interesado, ¿vale? Que lo vas a ver. El libro es este, Pacto de Amor, para que le interese que lo comente. En el libro que cuentas tu experiencia. Mis experiencias personales, individuales, colectivas, es como un diario cronológico de avistamientos, mensajes que hayan podido llegar. Esta canción se llama Una nueva humanidad, tiempo de renacer, y nació precisamente tras el confinamiento del 2020, en un momento especial, y me llegó así y desde entonces pues la voy cantando. Y vengo de la residencia también de cantarla. Habla de tiempo de renacer, así que bueno, pues la voy a poner por aquí, a ver si se oye bien y si no. A papel, ¿verdad? ¿Se oye? Era de amor, tiempo de paz, luminoso.
Se nos ha ido el tiempo encima, Bueno, nos quedamos con este buen sabor de boca, camino hacia esa nueva humanidad y a ese renacer dentro de nosotros. Muchísimas gracias.